Buenas tardes, señor. Hoy le voy a realizar una breve reseña del contexto histórico de todas las literaturas. Literatura de la época medieval. Son todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media. Géneros literarios: poesía lírica, poesía épica, poesía religiosa, poesía medieval. Algunas obras representativas: El Cantar del Mío Cid, El Cantar de Ronald, El Cantar de los Nibelungos, Las Florecillas de San Francisco. Literatura del Renacimiento. Literatura renacentista forma parte de un movimiento más general del Renacimiento que experimenta la cultura occidental en los siglos XV y XVI. Tema e ideales: la historia, sentimiento religioso, naturalismo, naturaleza, el amor, caballería. Algunas obras representativas: El Lazarillo de Tormes, Don Quijote de la Mancha, La Divina Comedia, Romeo y Julieta, Gargantúa y Pantagruela, La Crónica. Literatura del Barroco. Es un estilo literario de poesía, prosa, narrativa y teatro. Características: riqueza de contraste, alta ornamentación, valoración de la carga de detalles con elementos de belleza en una obra, uso excesivo de la metáfora y hiperbatón, complejidad del lenguaje, contenido y forma. Algunas obras representativas: Amarrado al duro banco, La vida es un sueño, Fuente Ovejuna, El burlador de Sevilla. Literatura de la Ilustración. Como es lógico, este movimiento tuvo gran presencia en la literatura de finales del siglo XVII, todo el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Características: toda creación literaria es guiada únicamente por la razón. El texto literario debe tener fines didácticos. Toma como modelo y base la estructura de la literatura griega y latina. Rompe con el barroco buscando la claridad en algunos de los excesos. Algunas obras representativas: Fábulas de Samaniego, Tartufo, Fábulas de La Fontaine, Recordación Florida, Rusticatio Mexicana, Fábulas de García Goyena. Literatura española en América Latina. El romanticismo. El romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII. Sus manifestaciones son romanticismo sentimental, romanticismo social. Características: ruptura con el neoclasicismo, exaltación y culto al yo, sentimientos de libertad, nacionalismo, la muerte y el amor como temática, presencia de elementos naturales, idealismo. Algunas obras representativas: El Moro Expositor, Don Juan Tenorio, Leyendas de Bécquer, Recuerdos de Provincia, poema Yo pienso en ti, Ciudades de costumbres. Literatura española en América. El realismo. El realismo literario es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales. Características: rechazo al romanticismo, análisis de la realidad, uso de la descripción, descripción objetiva de la realidad, pureza de contenido. Algunas obras representativas: Canción de Navidad, Ana Karenina, Crimen y Castigo, Pepita Jiménez, Marianela, La Vorágine, Don Segundo Sombra. Siglo XX. Literatura de vanguardia. Se denomina como literatura vanguardista al conjunto de obras literarias creadas en la primera década del siglo XX, que se rompieron
con los esquemas anteriores y expusieron nuevas y diferentes tendencias literarias. Características: actitud crítica ante la historia, novedosas y variadas formas de expresión artística, el arte entendido como propiciador de reacciones humanas, reaccionalidad, rechazo, forma realista que representa a la lógica y la razón. Algunas obras representativas: Romancero gitano, Seguro azar, Sobre los ángeles, Perfil de aire, 100 años de soledad, Nicaragua tan violentamente dulce. Literatura contemporánea. La literatura que generalmente se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y coincide con la historia contemporánea. Los subgéneros de la literatura contemporánea incluyen el romance contemporáneo y otros. Características: reflexiona sobre la realidad, asume un sentido crítico ante la historia, interpreta el arte como un compromiso con el mundo, literatura testimonial. Algunas obras sobresalientes: Siguiendo el corte, Relatos de guerras y tierras, Guerra en el paraíso, La hija del puma, El último silencio. Gracias por su atención.